Hola, qué difícil es definirse a uno mismo o presentarse a uno mismo. En el momento de ponerte un rótulo, es inevitable decir que mi profesión es la arquitectura, que mi vocación es la docencia, mi pasión quizás sea el carnaval, mi obsesión es la pintura, pero si tengo que nombrarme a mí mismo, podría decir que soy un entusiasta. Ponerme a pensar en cómo definirme es prácticamente mirar para atrás y llevar a la razón algo que no tiene mucha explicación. Somos el resultado de un montón de cosas, hasta buenas y malas experiencias. La pintura fue eso en mi vida, buenas y malas experiencias, pero por sobre todo grandes aprendizajes. Por supuesto hay momentos, esas experiencias son momentos, buenos y malos. Quizás eso sea el conjunto de esas cosas sea lo que muestre mi obra. Explicarla no es nada fácil. Yo dije que el dibujo, la pintura, el arte es mi obsesión. Creo que uno viene asignado, ¿no?, con determinadas características. El arte siempre estuvo presente en mí. No sé si en mi entorno, no sé si en mi destino, no sé si en mi familia, en mi interior. Por más de que en algún momento quise renegar de él, siempre había algo en el camino que me hacía chocar con él. Pero ya muy de pequeño. Tanto es así que en el momento en que uno más se aburre, que es en la infancia, la elección para salir del aburrimiento era ponerme a tallar una escultura, a agarrar un lápiz y ponerme a dibujar. Siempre estaba ligado a alguna expresión artística. Hasta que en el momento exacto, a la edad justa, creo que eran los 6 años, descubrí un espacio de socialización, y creo que fue lo que signó mi carrera artística. No me veo más allá de ese espacio de sociabilización. Yo concibo al arte con alguien al lado, pintando y dibujando conmigo. Quizás tenga que ver con esta decisión a los 6 años de ir a un taller de dibujo y pintura, que no existía en Corrientes. Era la década del 70 y una profesora, Rosy Bluno de Berrastro, que venía con todo el bagaje artístico de Córdoba, decide poner en el garage de su casa un taller de dibujo y pintura para niños. Una empleada del negocio de mi abuela, que se llamaba Cachita, que está acá en mi corazón, que vio en mí ese artista que ni yo ni nadie se daba cuenta, y entonces pidió permiso en mi casa para llevarme a ese taller. Asumió la responsabilidad de que en ese niño había algo más. Y es así como llegué un día sábado a las 9 de la mañana a ese taller, y me transformé en el alumno número 1 del emblemático Taller Azul, el primer taller de arte para niños en Corrientes. Y así comenzó mi historia, con el dibujo, con la pintura y con el otro, porque era mi momento de socializar ese niño artista interior. Qué pregunta
difícil es la de autopercibirse artista. Es un título sin diploma. Hay una carrera académica que te da precisamente eso, el diploma, el método. Pero hay esa autopercepción de decir, bueno, yo sé hacer esto, así quiero vivir, de esto quiero vivir y quiero que los demás me vean así. Quizás esa culpa de no mostrarme como realmente siempre fui, por una historia familiar, porque nadie vio ni siquiera yo ese artista de niño dentro mío, hace que todavía me cueste decir y percibirme como artista. Creo que hay un compromiso que yo todavía no logro asumir hacia el arte, es decir, jugarme por lo que siento interiormente, y que me ayudó a recorrer un montón de espacios y que me sumó a ese artista que se muestra a través de la obra tímidamente. Claramente, cuando estás llamado para el arte te pone zancadillas, se dice, cuando te tropezás. Bueno, yo me tropecé con el arte muchas veces. En mi casa creían que del arte no se vivía. Quizás no había un buen concepto de qué es la vida o por dónde pasa. Síntomas de la época, de las enseñanzas adquiridas previas, quizás de mi parte del poco coraje, pero la vida era poder mantenerse económicamente del arte. Pero como digo, el arte siempre me puso el pie y me caía. Y fue una necesidad para mí, así como llego a la Josefina Conte y digo, yo quiero hacer algo de arte, algo que tenga que ver con el arte, porque la escuela industrial no me estaba llenando el alma. Entonces, sin que nadie supiera, hice una escuela a doble turno, como es la escuela industrial, de la cual estoy muy orgulloso, y no sé cómo me las ingeniaba para ir a Josefina Conte y estudiar dibujo y pintura. Claro, sin que nadie sepa, termino la escuela secundaria, empiezo la facultad, empiezo a estudiar arquitectura, que era lo que me iba a mantener en la vida, según los conceptos de mi familia, y recibiéndome en Josefina Conte, justo ese día yo tenía que entregar un trabajo práctico en arquitectura que para mí era mi profesión. Así que llegué tarde a mi acto de colación. A medida que iba entrando a mi acto de colación, todo el mundo me felicitaba. Hasta que a alguien le pregunto por qué me felicitan. Y me dicen porque sacaste el primer promedio. Estaba mi tía, ¿sabes? Mi tía Cachita, la que me llevó de la mano a los 6 años al taller de dibujo y pintura e hizo armar otra vez una mesita para que me entregaran mi diploma y un obsequio por haber sacado el primer promedio. Revisando esas fotos de hace muchos años atrás, descubro quiénes me habían entregado ese obsequio. Entre esas personas, Chela Gómez Morilla, a quien yo facilitaba fechas para que exponga en el Museo de Bellas Artes cuando fui director del Museo de Bellas Artes. Si esa no es una zangadilla del arte a tu vida, que te dice por acá es, por acá es, por acá es, entonces, ¿qué es?
Yo creo que todavía sigo buscando mi artista interior. No sé cuándo será. De todos modos transito y tengo un alto concepto del artista. Yo creo que el artista es aquel que se juega por su arte. Yo dibujo y pinto muy bien, pero no sé si estoy del todo jugado, ¿no? Sí, yo reconozco en otros el don de artista y no siempre tiene que ver con su mayor o menor calidad técnica. Tiene que ver con un compromiso con su arte, sea lo que sea. El arte para mí va a seguir siendo un espacio de socializar un yo interior que claramente cuesta salir. Mi dibujo, mi pintura tiene mucho que ver con la ironía y no se puede andar por la vida siendo irónico utilizando el lenguaje verbal. Ya sabemos que no es fácil. Entonces utilizo la pintura para ser irónico. Esto de la ironía es una constante en mi vida. Quizás tenga que ver con mi decisión de no ser artista. Qué irónico, ¿no? Porque dibujando y pintando tan bien, yo no me digo artista. Y qué irónico también que a pesar de no haber elegido el camino del arte y pensar que la arquitectura me iba a dar de comer, el primer trabajo que tuve fue como profesor de dibujo y pintura. Eso también define mi obra plástica. La ironía, la no palabra, diría una amiga, Pilar Muñoz de Romano, tan escorpiana como yo. Creo que mi obra pasa por ahí. Recuerdo uno de mis primeros premios. Saqué una mención con un dibujo, porque un dibujo clásico, de líneas clásicas. Siempre me gustó el dibujo y la pintura preciosista, ¿no? El detalle. Y las tres gracias de Botticelli, en particular, del Renacimiento, es algo que siempre me llamó mucho la atención. Dije, Dios mío, estas mujeres deben de tener algo así como 4 o 5 siglos, ¿no? Digo, ¿cómo serán esas tres gracias hoy? Y dibujé 3 viejitas desnudas con sus curvaturas, no aquellas de Botticelli, sino de espalda, de sus artrosis, y saqué un premio por esa obra. La ironía de vuelta. Otro premio y un trabajo interesante fue que en el taller donde yo iba a dibujar y a pintar, vuelvo a insistir con esto de que el espacio de sociabilización para mí es importante. Todo el mundo se estaba por presentar a un concurso que era un salón regional sobre el Gauchito Gil. Estaban todos muy entusiasmados en el taller para presentarse a ese concurso del Museo de Bellas Artes, un salón regional, donde se iban a seleccionar 15 obras para que formen parte del patrimonio del Museo de Bellas Artes. Y yo dije, no me voy a presentar porque a mí el gauchito no me dice nada, no representa nada para mí. No es un símbolo, ni en mi vida, ni en mi entorno, no. Y entonces mi profesor, Tachín Gamarra, muy astuto, me dice, ¿y por qué no trabajás desde ahí? Desde el momento en que para vos
una temática como esta, el gauchito, no significa nada. Digo yo, qué buen ejercicio. Y me puse a trabajar en ese ejercicio. Y entonces, ¿qué hice? Una pintura casi metafísica. Una bandera ondeando en un cielo nuboso, y a lo lejos un pequeño ranchito llena de banderas rojas. Nada, la nada misma, el símbolo, la abstracción de un sentir. No va que gané un premio en ese salón regional, y fui el único que salí preseleccionado en todo el grupo del taller. Y hoy por hoy esa obra está en el Museo de Bellas Artes, y en algún tiempo, el tiempo en que fui director del Museo de Bellas Artes, hasta que la tuve que cuidar, digamos, como parte del patrimonio. Para mí siempre fue importante el concepto. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Yo creo que estamos atravesando esa etapa de que la obra te haga pensar desde lo que te muestra, ¿no? No solamente desde la impronta, o sea, algo más allá. Y eso le viene muy bien a mi obra, porque mi obra tiene mucho para decir. Para empezar, la ironía que me define, y después, en diferentes momentos de mi vida, cuestiones por donde pasan mis sentimientos. Tengo una serie que es una serie de naipes, como esta, que es el as, ¿no? Para quien conoce las barajas francesas. El as, el rey, la reina, el príncipe. Y yo creo que lo que estoy haciendo es como curando una cuestión familiar histórica. La ludopatía estuvo presente en mi familia, y yo necesitaba generar un perdón histórico, y me parecía que desde el arte lo podía hacer. Transformar esas cartas del juego en un juego artístico. Es mi aporte al perdón histórico y familiar. Y elegí el corazón. Y elegí el corazón porque me permitía ironizar sobre eso, ¿no? Se llama esta serie Cartas de Amor. ¿Por qué? Porque tengo mucho para decir, mucho para perdonar, mucho sentimiento. El corazón tiene un símbolo más allá que el trébol, el pic o el diamante. Entonces esta serie se llama Cartas de Amor. Y quizás el as sea el último eslabón de esa serie, porque me dio pie a otra serie, y en particular esta tiene una historia muy interesante en esto de hablar del pasado, traer el pasado al presente, hablar del perdón, hablar de la historia. Una tía mía española abrió su cajita una vez, ella de 95 años, abrió su cajita, la cajita con la que había venido de España en la Guerra Civil Española, y me mostraba algunas cartas de amor. Y entre tantas cosas que tenía en esa cajita, que la conservo, había una estampita muy chiquitita, que era un corazón con la bandera española, un sagrado corazón con la bandera española. Y yo le pregunté, le digo, Fina, ¿qué es esto? Eso es un detente, me dice. ¿Y qué es un detente? Bueno, yo cuando salía de mi casa, mi mamá me prendía con un alfiler de gancho el detente por la ropa, porque yo salía y no sabía si iba a volver.
Estábamos en plena guerra civil española. Entonces cuando agarro el detente veo con detenimiento que decía: detente, bala, detente, que el Sagrado Corazón está conmigo. Era una protección del Sagrado Corazón para ella. Y digo, esto es maravilloso. Yo tengo que hacer detentes. Y como venía con esta historia de las cartas, hice el primer detente, que es el as, y que un poco muestra aquel detente de mi tía que tanto la protegió. Pero ahora estoy haciendo nuevos detentes, porque una vez que mi tía se fue, descubro entre sus cosas una colección de pañuelos, de pañuelos bordados, increíble. Y digo, bueno, que el legado de mi tía sean muchos detentes, y estoy trabajando en eso. Detente, miedo, detente.